El cielo y el infierno está aquí, se vive día a día, hay personas buenas, hay personas malas, existe el bien, existe el mal, es una cuestión que debe de existir para que podamos elegir cuál es el camino que queremos llevar. Palabras de Ronnie James Dio y parte de la lírica, de la letra, de la expresión, del título de la canción y del álbum Heaven and Hell, un álbum icónico, un álbum maestro, histórico en la historia del metal, del rock, que hoy, 25 de abril, cumple 42 años, un día como hoy, pero de 1980, salía a la luz este álbum extraordinario, que para muchos es exquisito, es de una escucha constante, siempre disfrutable, interesante la historia también que hay en el antes, el durante y el después, porque de aquí se abrieron puertas de par en par para un sinfín de agrupaciones que fueron concebidas a partir de estos caminos que se encontraron en su momento por ahí del 80. Así que vamos a platicar hoy de Black Sabbath, Heaven and Hell. Ya hacía falta comentarlo aquí en el canal. Un disco excelso. Saludos, soy David. Gracias por seguirnos aquí en Rewinder. Estamos en Facebook. Denle like. Estamos en YouTube. Se pueden suscribir, activar la campanita y hagan sus comentarios, peticiones, críticas, opiniones. Al final del día, este es un espacio donde yo en lo personal simplemente doy un punto de vista y un recuerdo. Esa es la dinámica de este canal. Recordar, remembrar, memorizar momentos que nos gustan, nos apasionan, que nos llenan de alegría, gracias a la música, al deporte y otros temas, pero específicamente, pues sí, muy enfocado al rock. Pues vamos a darle porque este álbum merece todo el respeto, toda la atención y todo comentario como un aficionado a Black Sabbath y a sus 4 integrantes y a todo lo que conllevó alrededor de Black Sabbath. Pues bueno, ¿qué podemos opinar de este álbum? Es extraordinario por donde lo veamos, por el concepto, por la situación que vivió el grupo. Hay que recordar de dónde proviene Ronnie James Dio. Venía de una banda que también ya había tenido un éxito rotundo en una breve etapa con Ritchie Blackmore, que también ya lo hemos comentado en el canal de Rainbow, y de Dio. Ellos se encontraron y formaron esta banda. Blackmore pues había dejado Deep Purple, Dio ELF, y pues formaron Rainbow. Mientras tanto, Black Sabbath, pues bueno, ya en esta etapa de 1980, pues era una banda consagrada. Los 70s fueron un parteaguas para dar ese pulso de intención del heavy metal, que pues el estándar principal es Black Sabbath, ¿no? Cuando hablamos de heavy metal, pues el primer nombre o recordatorio es Black Sabbath, ¿no? Que en la primera etapa del grupo, en los 70s, con Ozzy Osbourne, por ejemplo, en la cabeza, no hay que olvidarlo, pues fue una etapa extraordinaria, un sonido único, representativo, que generó un sinfín de adiciones, fundamentos, y que tantos grupos se fueron y se vieron influenciados por Black Sabbath. Entonces, fue una situación bien interesante porque pues, los primeros 5 o 6 álbumes de Black Sabbath pues, eran un constante resonar, estruendo, música impetuosa, de terror y algarabía, de ese riff tan denso, pleno, puro, y que pues para muchos, Tony Iommi pues es el maestro de los riffs del metal, y pues es el sonido tan único, tan icónico que representaba Black Sabbath. Pero por ahí a finales de los 70s, pues ya la banda estaba involucrada en muchas cuestiones de temas personales, de Ozzy Osbourne principalmente, de temas de drogadicción.
muchísimas locuras que hacían que la banda iba cambiando el ritmo de su estilo de componer música. Tan es así que los últimos 2 álbums, pues ya, Never Say Die, Technical Ecstasy, pues ya eran un estilo diferente al heavy metal que estaban ellos presentando. No quiero decir que hayan sido malos álbumes, simplemente hicieron un cambio, que bueno, si los escuchamos los álbumes realmente pues son disfrutables, intentando entender cuál era el proceso que muchas bandas tienen, ese punto de buscar, incorporar sonidos distintos, atreverse a hacer un cambio manteniendo un estándar, pero sí surgió ahí una cuestión que ponía a pensarse cuál era el rumbo que iba a tomar Black Sabbath a partir de eso. Entonces pues se decide que Ozzy Osbourne deje la banda, y pues para todos los que seguimos este grupo, lo que hemos leído, las entrevistas, documentales, se notó que fue un momento difícil. Tan es así que a punto estuvo hasta de disolverse la banda. Sobre todo Bill Ward, el baterista, para él fue muy difícil continuar sin Ozzy Osbourne. Tenían una relación de amistad fuerte, pero también ya muy compleja en el sentido del involucrarse a todo el tema de drogas, alcohol, la fama tan fuerte que se generó en una banda, sobre todo de heavy metal ya como tal, que aunque es un género que ni siquiera Black Sabbath dice que ellos hayan o que sean un grupo de heavy metal, pero de ahí salió la incorporación o el término, el darle una expresión más contundente dentro del rock. Así que pues se va Ozzy y la banda parecía que perdía el rumbo. También ellos, dentro del dinamismo que seguían, todos consumieron droga en su momento, se perdían, pero pues la constancia y el amor a la música de estos 4 sublimes músicos pues le daban ese plus o esa calidad que siempre hubo en Black Sabbath, solo que en ese momento parecía que ya se había perdido la dinámica y el sentido de trabajar en conjunto para proyectar una evolución, un seguimiento a lo que ya era el nombre de Black Sabbath, porque para esto se tenía que ir generando. Las personas que escuchaban rock en ese momento, que en una época que todo era en compra de acetatos, de LPs, de discos de 8 tracks, después llegan los cassettes, pues siempre era un momento muy especial para quienes compraron. A mí me tocó muy pequeño, pero sí comprar LPs, ver la carátula, ir a colocarlo en tu estéreo y escuchar este álbum, por dar un ejemplo. A mí ya me tocó escuchar a Black Sabbath, pues ya cuando había pasado la época de Ozzy, inclusive la de Dio, y es interesante porque ahora voy a la parte de Ronnie James Dio, cuando deja Rainbow, también por diferencias de forma de trabajar con Ritchie Blackmore, ya también la composición, y pues la forma de ser de los dos muy distinta, y que Dio pues quería dar más de lo que él sabía en cuanto a composición, en cuanto a participación dentro de la dinámica de un grupo, porque aunque Rainbow al final era catalogado como 2 de los mejores músicos íconos del rock, como Ritchie Blackmore y Ronnie James Dio, pues Dio siempre entendió que pues era un proyecto que se convirtió ya en un grupo, pero empezó a salir esa condición de Blackmore de ser un poco o un mucho egoísta en varios aspectos, de llevar la batuta y no entender que una banda es el componente de los 4, 5, 6 integrantes. En este caso, en Rainbow eran 5. Entonces siempre Dio manejó ese punto que todos eran trabajar al parejo, cada quien desde su instrumento, desde su estructura, los que mantenían una composición en la música, como Dio, que era un letrista fenomenal, ¿no? Como decíamos, el poeta del rock, del heavy. Y bueno, pues el camino por circunstancias diversas los pone
a Tony Iommi y a Ronnie James Dio en contacto, curiosamente a través de Sharon Osbourne, la que es esposa hoy en día de Ozzy Osbourne, ¿no? En ese momento, pues por ahí se dio el contacto, y lo que me ha tocado leer y entender, que por una parte Tony Iommi se sentía un tanto frustrado, quería continuar con la banda, pero ya no tener a Ozzy, cómo reemplazarlo, o mejor empezar otro proyecto, otra banda, pero ya estos más de 10 años de trayectoria que ya tenía Black Sabbath, decía, ¿cómo dejarlo? Estábamos en un momento que toda la gente está expectante en qué sigue. Inclusive las noticias en esos momentos pues, no eran tan sencillas saber, por ejemplo, que Ozzy Osbourne ya se había ido de Black Sabbath y que Dio se había ido de Rainbow. Entonces, para muchos, inclusive cuando escuchan este álbum y que no ven ahí los créditos, los que representaron a esta banda, los que tocaron, los integrantes, y empiezas a escuchar el sonido. Recuerdo que algunos llegaron a comentar quién es el cantante, o esta voz ya la había escuchado, qué pasó con Ozzy, pero aquí está Dio, increíble cómo es que ahora está en Black Sabbath, por dar un ejemplo, ¿no? Son cuestiones que uno se enteraba después de de lo que sucedía, ¿no? Al menos que tuvieras mucha atención de seguir algún noticiero en la radio, que estuviera muy al tanto de lo que pasaba, algún periódico, alguna revista, aunque aún las revistas pues no salen al momento y pues te enteras días o semanas después de los sucesos, ¿no? Entonces, bueno, haciendo este preámbulo, pues llega Dio, platica con Tony Iommi, conectaron, tenían ideas, querían seguir su trayectoria. Por una parte, pues Dio ya fuera de Rainbow, hacer un proyecto o un grupo donde él participara aún más de lo que hacía. Y pues a Tony Iommi, pues ya con la concepción de un Black Sabbath, continuar con el legado, pero también con las ideas de, pues no, a lo mejor vale la pena ya tan importante, ¿no? Y tan icónico y tan fundamental que es Ozzy en la historia de Black Sabbath, pues si no fuera por otro vocalista que en su momento no hubiera llenado los zapatos, o más bien que hubiera continuado con este legado, con la diferencia que hay entre un vocalista y otro, ambos extraordinarios, ambos legendarios, pues bueno, tomaron una decisión extraordinaria de proponer un cambio, revolucionar el grupo, levantarlo y pues también esperar cómo iba a reaccionar los seguidores de Black Sabbath, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Dio, algo que yo admiro siempre de Dio es siempre buscando, siempre respetando, él sabía el nombre que tenía Black Sabbath, sabía lo que han logrado, y él mismo dice, pero es que esto lo tenemos que continuar. Ahora hay que hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Él mismo dijo, es una banda que se estaba tambaleando en ese momento, y al entender que iba a ser incluido en este grupo, en este cuarteto, ya con este embalaje y todo el conocimiento que se tenía de Black Sabbath, pues era renovarse por los propios medios, que coincidiera, o más bien que efectuara la calidad vocal y compositiva que tenía Dio. Entonces, Dio comenta que se empezaron a preocupar mucho de entenderse entre los cuatro, de preocuparse, de levantar, de generar que el estándar de Black Sabbath volviera al camino de ese éxito que habían tenido. Y me refiero en tiempo pasado, porque estaba un punto y aparte, un parteaguas, iba a empezar otro capítulo en la historia de Black Sabbath. Así que finalmente se ponen de acuerdo. Por ahí la primera rolita que escribieron fue Children of the Sea. Y bueno, la conjunción de Iommi y Dio fue instantánea, permanente, y de ahí surgieron las ideas. Geezer Butler también se sintió muy arropado por volver a escribir, de volver a componer. Parecía que el grupo se disolvía. El más difícil, para el que fue más difícil, más bien dicho, fue para Bill Ward, y él también lo ha comentado, que
que se entendía y sabía que Dio tenía una voz más potente, más poderosa, más elementos, otra estructura musical que inclusive habría que diseñar. Pero cuando ya que hicieron el álbum, que estuvieron de gira y que obviamente tocaban rolas de la época de Ozzy, tan icónicas como War Pigs o como Iron Man, Paranoid, era muy raro y era muy extraño. Cayó como en un momento de depresión, de decir que extrañaba a Ozzy, que respetaba a Dio, pero que no se sentía, que hasta era complicado él tocar en vivo por la diferencia de vocalización que tenía Dio y también no verlo enfrente a Ozzy. Así que después en la gira, si mal no recuerdo, se va Bill Ward y después llega Vinny Appice a esto. Pero bueno, ya vamos a centrarnos en este álbum de Heaven and Hell, que bueno, pues hizo un cambio, hizo una revolución, fue un álbum tan contundente que aún sabiendo que ya no estaba Ozzy y con la calidad vocal de Dio, pues ahí vinieron las comparaciones, evidentemente, pero también se entendió que era un punto y seguido, respetando la historia ya que se había generado con Ozzy y darle ese paso a la nueva etapa en unos 80s, que pues llegaba ya muy revolucionado la música de muchos géneros y sobre todo tanto del rock. Ya empezaba a nacer un Iron Maiden, ya estaba generando más metal, heavy metal, Judas Priest, ya veníamos de un Deep Purple, ya veníamos de un Led Zeppelin, del mismo Rainbow, un The Who. Entonces los 80s catapultó a que bandas nacientes llegaran con un sonido más estruendoso, que lo capitalizaron fuertemente a la entrada del heavy metal, pero Black Sabbath tenía que mantener una fuerza para seguir siendo la banda de heavy metal, la banda que dio la apertura a tanto sonido, tanta influencia, y hay que reconocer la decisión de que Dio fuera el vocalista y que este álbum tuviera esa impresión para darle pauta a unos 80s que nos ofreció tanta extraordinaria música, y que mejor iniciar con Heaven and Hell de Black Sabbath. Pues bueno, este álbum, que es un álbum compacto en cuanto a tiempo, es un álbum de 30 y casi 40 minutos, 39, 45, 8 rolas, pero qué rola, ¿no? Este es un disco que de inicio a fin lo disfrutas con Neon Nights, pues, lo escuchas y la entrada, tú dices, esto es Black Sabbath, este es un sonido metalero, hard rockero, potente, pero cuando escuchas la voz de Dio, dices, caray, ¿qué estamos escuchando? Para beneplácito de los metaleros, pues ya se empezaba a entender que, bueno, ya era una estructura diferente con Dio, o si empezaba su carrera también con una gran calidad de arranque, y pues ya se empezaba a generar un sinnúmero de oportunidades dentro de las bandas en los 80s. Después viene Children of the Sea, la primera rola que compusieron, extraordinaria, con todos los elementos de nivel medio a lento y galopar fuerte para una gran rola, una Lady Evil, una rola más jarroquera, ya para más disfrute, y luego viene pues, la obra maestra Heaven and Hell. A la fecha creo que está en el estándar, en el nivel más alto, y mucho sentido, ¿no? Musical, compositivo, la letra, todo lo que conlleva, es una de las letras tal vez más complejas en el sentido de toda la filosofía, todo lo que quiera externar, presentar, se presta para entenderlo de diversas maneras. Es una rola espectacular, de esas que a la fecha las disfrutas, las escuchas y jamás te va a aburrir. Era lo que era el primer lado, ¿no? Antes era el lado A, el lado B, y después viene Wish You Well, Die Young, que para mí es mi favorita del álbum. Todas me gustan, pero si escojo alguna, bueno, es de las que más me atrapan. También una excelente letra, te lleva el intro de Iommi, el bajo siempre contundente de Butler, Ward haciendo su trabajo, que también hay ciertas historias que se dice que él no participó mucho, también Butler que en su momento no grabó todos los bajos,
hay tantas historias, pero la realidad es que este cuarteto estuvo ahí, dieron su nombre, aparece acreditado, tocaron juntos, crearon esta obra maestra que cierra con Walk Away y Lonely is the Word, que es la segunda rola o la tercera más larga. Todos vienen de entre 4 minutos, la más larga es Heaven and Hell de 7 prácticamente, pero es un disco que lo puedes disfrutar en un mismo día 2 o 3 veces, lo tratas de entender, en diferentes momentos del día o en situaciones lo puedes escuchar y darte cuenta de lo que lograron, de lo que impregnaron, de la sabiduría que tuvieron para decidir darle otra etapa distinta a la banda, con un sonido basado en la voz de Dio, que es diferente a la de Ozzy, pero que bien le pudo y le dio un paso firme para que Black Sabbath mantuviera ese estandarte que nunca debió perder. Y de ahí continuó, vinieron muchos cambios, después Dio hace su banda, Iommi principalmente continúa con el grupo, después regresa Dio un tiempo, Ozzy vuelve más adelante y sabemos de la gran historia. Ya tendremos que hacer en su momento un video podcast exclusivo de Black Sabbath porque es interminable lo que esta banda nos regala y que sigue al momento siendo pues la banda de bandas, hablando de heavy metal, ¿no? Así que podría seguir platicando y la primera vez que escucho Black Sabbath es muy interesante para mí porque cuando yo entro a escuchar heavy metal por ahí de finales de los 80s, pues muy niño todavía, y ya en secundaria, creo que la primera rola cantada por Dio fue ya con su banda Dio, Holy Diver. Entonces de ahí dice, bueno, a ver, después escuché Black Sabbath con Ozzy, te encuentras ya en el camino a un Heaven and Hell y pues te estás en ese momento, caray, ¿cómo? Aquí ya no está Ozzy, si Dio ya tiene su banda, y pues viene la historia, ¿no? Es como empezar a estudiar la historia del heavy metal y directamente de Black Sabbath y de todos sus integrantes, los que estuvieron antes, durante y después. Y es impresionante, ¿no? De ahí por eso decía al principio todas las ramificaciones, el legado, ¿verdad? Después Dio hace su propia banda, llegan otros integrantes de extrema calidad al grupo y bueno, es un desarrollo continuo y a pesar de que no son los integrantes originales, pues se tiene que hacer una oportunidad de integrar a gente de la misma calidad o hasta más. Así que pues ya mi recuerdo empezó en esos 90s y pues escuchar la voz de Dio para mí fue impresionante y ya más adentrado dije, tengo que escuchar más a Black Sabbath, tanto la época Ozzy, después la época Dio. A mí en lo personal, a título personal, si hago un top de los mejores discos de Black Sabbath, yo sí pongo a Heaven and Hell como el número 1 y puede ser un poco... ¿cómo le podría yo llamar? Porque sabemos que la primera etapa con Ozzy Osbourne pues es la clásica, es la que es el Black Sabbath que todos conocemos, reconocemos de primera instancia y que nos encanta, ¿no? Pero bueno, si habría que hacer una de toda la trayectoria de la banda, yo en lo personal pongo a Heaven and Hell, después ya viene pues ahí una decisión de varios de la época de Ozzy, ¿no? Sin quitar después a Mob Rules. Pero bueno, al final todo lo generado por Black Sabbath en esta etapa con Dio, con Ozzy, inclusive con el que hicieron con Ian Gillan, y después ya muchos cambios, pero siempre con grandes músicos, nos regalaban música extraordinaria. Bueno, pues para no ser más largo el video podcast, pues aquí está mi recuerdo, mi comentario, mi excitación, porque este álbum sí es de los top favoritos. Y es difícil porque cada vez que hablamos de un disco clásico, pues todo tiene un toque, un porqué, una sensación y un momento, ¿no? Por fortuna, el rock, el heavy metal nos da un sinnúmero de bandas que nos regalan grandes álbums y aquí para decir, este es el álbum top o el favorito, pues no lo es, tenemos que hacer un compendio fácilmente de 100, 200, 300. Mientras haya oportunidad, pues vamos a platicar de todos los álbumes que podamos,
que nos han marcado, que nos mantienen aquí firmes, hablando del heavy metal, del rock, de las grandes figuras y de estos Black Sabbath, Heaven and Hell. Así que podría seguir, yo creo que faltan muchos datos, obviamente, historias, pero desde un punto de vista como gran aficionado al rock y Black Sabbath, que siempre es una banda que tiene que estar ahí sí o sí, pues la invitación es, escúchenlo. A quienes no se han adentrado tanto a Black Sabbath y que les guste el heavy, que estén aprendiendo, que estén entendiendo, que estén buscando, que estén haciendo el rewinder para ver qué pasaba en los 70s, 80s, este álbum lo tienen que escuchar sí o sí. Y para todos los amigos contemporáneos, yo sé que ni qué decirles, ¿no? Yo sé que todos tienen un lugar muy especial en Black Sabbath y con este Heaven and Hell y con la incorporación de Ronnie James Dio. Y ya no sigo porque es emocionante, honestamente, hablar de este álbum. Así que a escucharlo siempre es disfrutable al máximo. Si tienen alguna opinión, algún dato específico, algún recuerdo sobre todo de cuando escucharon este álbum, alguna rolita favorita de este álbum, si llegaron a ver en concierto a Black Sabbath, ya sea en la etapa con Dio, con Ozzy, con Dio solista, bienvenidos a Rewinder. Vamos a retroceder y que esos recuerdos se mantengan, y es lo que nos mantiene firmes como rockeros, y aquí en Rewinder hay un espacio para eso. Pues aquí queda el recuerdo. Sin más, nos vemos en la próxima. Seguiremos comentando más grupos, más bandas, más álbums en estos video podcasts en Rewinder. Síganos y vamos a crecer juntos a hablar del rock. Saludos, gracias.